there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, Joseph Larson. Y qué gusto tenerlo aquí, Joseph. Un placer estar aquí. Ha pasado bastante tiempo desde que nos ha honrado. Bueno, no sé, pero es un placer estar aquí como siempre. ¿Y quién es este hermano que trajo con usted? Bueno, lo dejamos entrar. Escuché que estaban enseñándole a conducir el otro día, pero era un poco difícil. Sí, usted sabe la gente de Montana cómo es. Sí, bueno, yo no iba a decir nada. Un poco distintos, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Qué bueno tener a Loren Larson con nosotros. Es mucho mejor que donde ha estado, ¿verdad? Absolutamente, Es lo sí. que estaba pensando. Y bueno, yo creo que el Señor va a darnos un programa maravilloso el día de hoy. Amén. Y nos da gusto tenerlos a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan. Quien quiera que usted sea, donde quiera que usted esté en todo el mundo, gracias por estar con nosotros. Dave, comenzaremos con ¿qué versículo le dije? 21. No, 22, lo siento. Sí, yo No puedo contar. El 22 es donde van a empezar a leer. Porque según el hombre interior, Se refiere al espíritu y el alma del hombre que ya se han regenerado. me deleito en la ley de Dios, Se refiere a la ley moral de Dios ocultada en los 10 mandamientos. pero veo otra ley en mis miembros, La ley del pecado y de la muerte que desean usar mi cuerpo físico como instrumento de la injusticia. que se revela contra la ley de mi mente, Es la ley del deseo y la fuerza de voluntad. y que me lleva cautivo a la ley del pecado, La ley del pecado y de la muerte, que está en mis miembros, que funcionará por medio de mis miembros y me hará un esclavo la ley del pecado y de la muerte. Esto le sucederá al cristiano más consagrado, si ese cristiano no ejerce constantemente fe en Cristo y la cruz, entendiendo que es por la cruz que todos los poderes de las tinieblas fueron derrotados. Padre Celestial, pedimos que tú nos ayudes el día de hoy a abrir y partir el pan de vida para glorificar tu nombre, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. La mayoría de lo que la iglesia piensa o a lo que llama la cruz tiene que ver básicamente solo con la salvación, y no me malentiendan, no estoy minimizándolo. No hay nada más grande que la salvación del alma, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero la cruz, de hecho, nos señala o nos dirige a muchísimo más que eso. Por ejemplo, la cruz de Cristo tiene que ver con sanidad divina. La cruz de Cristo tiene que ver con poder. La cruz de Cristo tiene que ver con misericordia y gracia. La cruz de Cristo tiene que ver con liberación. El poderoso bautismo en el Espíritu Santo. Lo que Jesús hizo en la cruz literalmente tiene que ver con todo aspecto de la vida y vivir. Y el problema de la iglesia moderna es que ha descartado el pensamiento en cuanto a cualquier otra cosa aparte de la salvación. Jesucristo murió por mí, y esa es una gran declaración, lo mejor que se pudiera hacer. Pero yo estoy persuadido a pensar que la cruz se refiere a todo aspecto de nuestra vida y vivir. Que uno de los aspectos por los que no tenemos lo que necesitamos tener, deberíamos tener, y se supone que debemos tener, es porque hemos limitado la cruz. Vuelvo a decirlo, hemos limitado la cruz de Cristo a la salvación. Y quiero volverlo a decir, no me atrevo a minimizar la salvación, pero es muchísimo más que yo creo que Cristo murió para darnos. Jesús pagó un gran precio
que para que podamos tener lo que no tenemos. Por ejemplo, yo creo que la cruz de Cristo tiene que ver con nuestra prosperidad. Estoy hablando de prosperidad financiera también. Yo creo que todo eso está envuelto en el precio que Cristo pagó. Sanidad divina también, como ya les mencioné hace un momento. Y aún así, la iglesia creo que ignora casi todo eso, poniéndolo en otra categoría o en ninguna categoría en lo absoluto. Lo cual Cristo pagó tal precio que nada, creo yo, quedó fuera. Y le quiero preguntar a los hermanos, ¿creen ustedes que yo estoy exagerando de la cruz? ¿O creen ustedes que puede hacerse mejor o qué creen? Bueno, no podemos exagerar acerca de la cruz y lo hemos dicho por más de 30 años. La cruz propiamente es donde se hizo el pacto. Y si entendemos el pacto, entonces entendemos que existe la provisión de parte de Dios para cada creyente que entra en ese pacto. Pero hermanos Swagger, si ellos no saben que Cristo no es simplemente su Salvador, sino que es su paz, está presente con ellos siempre, es su pastor, es su sanador, es su justicia. ¿Ellos quiénes? El cuerpo de Cristo. Entiendo. Y que esto viene a ellos como resultado de la cruz. Cuando vemos los nombres redentores de Dios viendo al antiguo pacto, los nombres redentores de Dios están listados a través de todo el contenido del antiguo pacto: Jehová Tsidkenu, Jehová Mekadesh, Jehová Rafa, Jehová Roy, y todos ellos son la provisión de Dios a nosotros a través de la cruz. Y si nosotros no entendemos que la cruz nos ha provisto todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, entonces trataremos de hacer la vida viviendo a nuestra manera. Pero tengo razón cuando digo que la iglesia está ignorando la mayoría de lo que la cruz puede hacer por nosotros. Bueno, usted ha dicho esto una y otra vez. No se les ha enseñado de que la cruz es donde deberíamos de concentrarnos, que deberíamos de aprender de la provisión que Dios nos ha provisto. ¿Está haciendo la iglesia eso? No, mucho o gran parte de la iglesia se concentra en la autoayuda. Y Pablo, en este texto en particular, del 7:14 hasta el fin, deja a un lado la esperanza que una persona como él, que está lleno del Espíritu, salvo, lleno del Espíritu, conoce y entiende el mensaje de la cruz, conoce y entiende el contenido del nuevo pacto. Él totalmente se elimina a sí mismo y a cualquier otra persona como aquel que tenga el potencial de traer toda la provisión que ya ha sido dada en la cruz. Oh, miserable de mí. Y eso es él hablando en el presente mientras él escribe esa epístola. Yo soy carnal, vendido al pecado. En mi carne no hay ningún bien. Y estos versículos eliminan totalmente a la persona, al cristiano, aún al cristiano con conocimiento, y está tratando de apartarnos de la fe en el yo y llevarnos a lo que puede proveernos. Y esto es lo que hizo Cristo por nosotros en el Calvario, lo cual entonces suelta la ley del Espíritu de vida para que nos provea todas esas cosas que necesitamos. Si no entendemos esto, entonces yo le garantizo que nosotros vamos a tropezar con lo que dijo Pablo en Romanos 7:14 al 7:25, ¿no? Porque pensamos, bueno, eso tiene que ser antes de que él fuese salvo. No, esto es Pablo diciendo: yo no puedo vivir la vida cristiana fuera de fe y gracia, y fuera de fe en Cristo y la cruz, y fuera de la ley del Espíritu de vida. En mi propia vida, yo he visto todo cambiar. Mientras que el mensaje de la cruz se ha desenfrenado, por decirlo así. Es como lo decimos una y otra vez, y lo vuelvo a decir yo otra vez. Es como que he nacido de nuevo, u otra vez. Y
Para mí es lo más increíble. Y yo creo, Señor, si estoy diciendo demasiado, por favor, no me castigues. No, no lo está diciendo lo suficiente. El pensamiento, hermano, sobre que en los últimos 15 años que ha sido compartido, obviamente, este testimonio que el Señor le dio a usted, la declaración en su tiempo de oración. Te voy a mostrar unas cosas del Espíritu Santo que ahora no conoces. Y yo pienso, donde está la importancia para la iglesia, es la voluntad de admitir esa misma cosa. El Señor lo pasó por eso. De hecho, le mostró cosas de la obra del Espíritu Santo que usted no conocía. Y yo diría, y humildemente le preguntaría al mundo pentecostés que admitiera lo mismo. Él usó, Discúlpeme, George, diga eso otra vez, por favor. en su tiempo de oración, al principio de los 90 o al final de los 80, el Espíritu Santo habló a su corazón y le dijo, te voy a mostrar cosas de la obra del Espíritu Santo que ahora no conoces. Y vamos a añadir esto. Y en esos días, y yo, en mi opinión, todavía es el Señor Pentecostés. Dios le dijo eso al Señor Pentecostés, el hombre que Dios usó para presentar el mensaje de Pentecostés a todo el mundo, para abrir el Pentecostés en Estados Unidos y en el mundo, como nadie más había sido usado en la historia. Y aún le dice a usted en su oración, le voy a mostrar unas cosas del Espíritu Santo que tú no conoces. Y lo que significa para mí es que si usted no lo conocía, la mayoría del mundo pentecostés no los conocía. Realmente no. Y hasta este día, la realidad es que lo que sucedió, hermano Swagger, es que el Señor toma un bautista, Kenneth Weiss, para enseñarle unas cosas a usted del Espíritu Santo que usted no entendía. Y el resto del el remanente del mundo pentecostés es el problema, porque no admite, porque hemos estado diciendo cosas del Espíritu Santo que están equivocadas, al punto de descartar a alguien que no es pentecostal como hereje, al punto de desasociándose de verdaderos creyentes que Dios ha usado, puede usar y ha usado, porque cuando Dios le mostró la obra del Espíritu Santo fue la significancia, no el bautismo del Espíritu Santo, sino que la experiencia de nacer de nuevo, que fue la experiencia de nacer de nuevo, unido con Cristo, que le abrió la puerta a la obra del Espíritu Santo para la santificación personal y crecimiento. Mientras que el bautismo del Espíritu Santo es importante, no podemos hacer la obra de Dios sin él. No exitosamente. Sí, Señor, mas sin embargo, hubieron cosas que la comunidad de la Reforma, la comunidad bautista tenía correctamente, no todo, sabemos eso. Pero, nuevamente, usando un hombre como Kenneth Weiss y otros para abrir la conversación de lo que hace el Espíritu Santo y por qué lo hace. Y yo desafortunadamente he estado que el mundo pentecostal no ha metido lo mismo, que hay cosas del Espíritu Santo que no conocen y si no lo corregimos, no vamos a tomar ventaja de lo que el Espíritu Santo está tratando de enseñarle a la iglesia por los últimos 20 a 30 años. Y va a resultar en problemas. Y lo precioso de esto es que si podemos recibir la palabra, yo creo que por último Dios va a abrir una puerta para alcanzar a los bautistas, para alcanzar a los que no son pentecostales en maneras en estos días que no ha sucedido en el pasado. Y por último, abrir la puerta para más obra para el reino, para dar no solamente cierta clase de cristianos, por decirlo así. Eso yo creo que eso está en el corazón de Dios. Yo creo que Él quiere usar, yo me acuerdo que cuando Dan Burrow viajó a Centroamérica y presentó el mensaje de la cruz ahí,
Y él dijo, este mensaje de la cruz puede unir las iglesias de Centroamérica. Eso es lo que salió de su corazón y su espíritu. Eso es lo que realmente es el mensaje de la cruz. No es un evangelio nuevo, es lo que Pablo dijo, que es la unidad de la fe, un espíritu, un bautismo. No estaba hablando de la experiencia pentecostés, sino que estaba hablando la unión de Cristo. Tiene entidades que unen la capacidad para unir. Si le permitimos que nos enseñe y nos humillamos y permitimos que aprendamos la importancia del Espíritu Santo en lo que se refiere a la salvación. Yo no sé lo que los hermanos pueden añadir a esto, pero yo pienso que como se refiere a la iglesia, es que es la puerta que estamos viendo. Ese es el problema a mano. Nos podemos humillar y admitir que hay más a este mensaje de la cruz que realmente lo que estamos diciendo. Miren, yo mencioné esto hace unos meses, estaba en el funeral, servicio fúnebre para el doctor Charles Stanley. Dr. Charles Stanley. Y había conocido al doctor Stanley ya unos años. Pero de cualquier manera lo que quise decir es que probablemente había 1,000 predicadores o más allí esa noche. Y esos hombres tenían un espíritu hermoso. Yo no detecté nada contrario, fue un espíritu hermoso. Y no se puede decir que ellos no conocen al Señor. No se puede decir que ellos no tenían al Espíritu Santo en sus corazones y vidas. Y Dios estaba usando a algunos de ellos, y aún los está usando grandemente. Pero usted tiene la razón, tenemos cosas por aprender. Hermano Swagger, cuando yo era estudiante en el Seminario Bautista Teológico Sureño, un día estábamos dando un paseo a través de ese campus y el grupo de estudiantes para el doctorado, y yo era el único pentecostés en ese grupo. Un día llegamos a la oficina del presidente, un caballero que se llama Albert Mohler, y Albert Mohler es un autor muy famoso, es el presidente del seminario, pero también es consultado en asuntos políticos, en diferentes medios de comunicación, y él es muy conservador políticamente y muy conservador teológicamente, y probablemente es uno de las voces calvinistas reformadas más prominentes que hay, pero él fue muy bueno conmigo como pentecostal. Él lo sabía y nos preguntó de dónde éramos, dónde estábamos pastoreando, qué estábamos haciendo. ¿Qué fue lo que le dijo cuando él se enteró de que usted era pentecostal? Él como que se sonrió y me dijo, no puedo creer de que decidiste venir acá. Y yo le dije, bueno, no puedo creerlo tampoco, debe de ser el Señor. Pero él oró por nosotros y yo sentí la presencia de Dios. Él oró de que el Señor nos usase, de que Él nos hablase. Hizo una oración que sonaba como una oración que un pastor pentecostal pudiese hacer. Fue algo muy poderoso, un momento muy conmovedor. Y en su escritorio tenía una Biblia de Charles Spurgeon ahí en su escritorio, y fue un momento maravilloso el poder ver aquella Biblia y conocerlo, aunque sea por un momento. Pero como dijo Joseph, obviamente nosotros no estamos de acuerdo con muchas cosas teológicamente, pero hay muchas cosas que sí tenemos en común, y le damos gracias a Dios por la obra que estos eruditos han hecho en cuanto a la cruz, en cuanto al Espíritu Santo. Está hablando de los libros que él escribió. Correcto, algunos de estos libros que han escrito estos eruditos como Kenneth Wuest, que es de un antepasado reformista, o diferentes personas, pero porque sabemos que ellos tienen un conocimiento de la Escritura y creen en la inerrancia de la Escritura y predican y enseñan. Y tenemos muchas cosas en común, aunque hay muchas cosas en las que estamos en desacuerdo, pero creo que necesitamos
de la manera como tratamos los unos con los otros, tenemos que hacerlo en humildad, en mansedumbre pero obviamente nosotros sí permanecemos firmes en lo que creemos, pero quería decir de que hay muchos hombres, como usted mencionó a Charles Stanley, en el funeral del hermano Stanley, David Jeremiah, estas personas que están haciendo una gran obra para el Señor. Sí, así Y es. aunque tenemos ciertos desacuerdos, pero quería leer una escritura bíblica en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 15. Todas las cosas que el Padre tiene son mías, por lo tanto, Él tomará de lo mío y lo mostrará a vosotros. Así que para mí, cuando yo pienso en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué es lo que eso abarca? La ley del Espíritu de vida. Creo que mencionamos esto esta mañana. La salvación, el bautismo del Espíritu Santo, la sanidad divina, la prosperidad, nuestra mente, libertad de la ansiedad, libertad de la depresión. Creo que todas estas cosas de las que habla Jesús, todas las cosas, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso yo os lo haré saber. ¿Cómo tenemos ese acceso a esto si Él nos lo hará saber? ¿Cómo tenemos acceso a todas las cosas del Padre? Tenemos ese acceso por la cruz, por el Calvario. Ahora nosotros podemos participar de estas cosas que Él quiere. El Espíritu Santo quiere revelarle a la iglesia lo que Cristo hizo en el Calvario, la expiación, lo que Él pagó, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Todas esas cosas abarcan lo que eso significa y yo 100% creo que usted está en lo correcto cuando usted dice cosas tal como prosperidad financiera, porque yo creo que Dios sí honra la fidelidad y Dios sí honra la fidelidad cuando damos, ya sea en sanidad física, en sanidad mental, emocional. Creo que todas esas cosas vienen de la cruz. Todo es parte de lo que Dios quiere mostrarnos, lo que Dios quiere revelarnos. Y como dijo Joseph, la iglesia Pentecostés en su totalidad va a tener que llegar a ese momento donde tiene que tener ese despertar, un momento donde honestamente nosotros nos evaluamos, así como Pablo se está evaluando aquí en Romanos 7, que lo que yo he estado haciendo no está funcionando. Lo que yo he estado usando como el objeto de mi fe no es lo correcto. Lo que yo estoy tratando de hacer para vencer el pecado no ha estado funcionando y tenemos que vernos honestamente. ¿Cree usted que un creyente puede vivir y, bueno, no sé cómo decir esto, por encima del pecado? Yo creo que obviamente estamos de acuerdo con Romanos 6:11 que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pero sí vamos a tener oposición espiritual en nuestras vidas hasta que estemos en ese estado glorificado. Tendremos la carne, el mundo y el diablo y vamos a tratar con ellos. Vamos a pelear, es una guerra, es la batalla de fe. Yo creo que nunca llegaremos a ese punto donde 100% estamos libres de pecado hasta que seamos glorificados. Pero yo creo que podemos llegar al punto en el que no somos sujetos a una atadura. Claro, absolutamente. Creo que si constantemente vamos al altar, lo cual yo estoy a favor de el ministrar en el altar, entienda lo que quiero decir, pero cuando llegamos al altar para ser libres de la misma atadura, creo que tenemos que ver qué es lo que hemos hecho el objeto de nuestra fe, porque deberíamos adquirir victoria sobre todas estas ataduras. Cuando yo digo que vamos a estar teniendo esa batalla en contra del pecado, no estoy hablando que simplemente nos vamos a sentar y alzar las manos y decir nunca voy a ser libre de esta atadura. Definitivamente podemos ser libres de las ataduras, pero simplemente todas estas cosas que vienen en contra de nosotros, estas oposiciones espirituales van a venir en contra nuestra hasta que seamos raptados o muramos. ¿Cómo enfrentamos al enemigo? Esa es el pregunta. ¿Cómo enfrentamos al enemigo? Enfrentamos el pecado. El pecado no se enseñoreará sobre vosotros, así nos dice la Biblia en Cristo. Pero como usted acaba de decir y lo dijo en un comentario, el pecado no está muerto. Yo tal vez estoy muerto al pecado, pero el pecado no está muerto. Entonces lo que tengo que hacer es aprender mientras estoy murando el pecado en mí y el pecado alrededor de mí. ¿Cómo
ando en la provisión que Dios ha proveído todos los días para proveer para mí mismo y proveer para mí, para yo poder tener la oportunidad de andar en victoria. Y eso es lo que realmente se trata la discusión. Y en estos pasajes, nuevamente, el 7:14 a 7:25, Pablo totalmente se excluye de la fuente de la victoria del pecado totalmente. Y hasta que la iglesia admita que ellos no tienen la respuesta para vencer el pecado, ellos van a seguir tratando diferentes medios y maneras aparte de fe en Cristo y la cruz, porque eso es lo que Pablo está tratando que el creyente entienda sobre la santificación. Usted ha sido libertado del pecado, pero para andar libre de la presencia del pecado, usted va a tener que confiar en la provisión de Cristo, la provisión de la cruz. Usted tiene que saber lo que hizo y usted tiene que estar ahí todos los días. Cuando el creyente se enfrenta a la tentación, que está más allá del control, y eso definitivamente puede ser. ¿Y cómo es que ese creyente se enfrenta o puede vencer eso? Bueno, solo hay una manera de vencer el pecado y nuevamente tengo que tener cuidado porque hay tantas variedades. Hay una cosa que es una atadura, algo que es una tentación. Es una fuerza poderosa del pecado. El pecado fue derrotado en el Calvario por Cristo. A favor nuestro. A favor nuestro. Entonces yo tengo que saber eso. No estoy tratando de derrotar al pecado al enfrentármelo. Estoy batallando la batalla de fe, pero esto ya fue derrotado por mi hermano mayor hace 2000 años atrás. Él clavó esto, lo que sea, a la cruz. Y no es mi trabajo derrotarlo o vencerlo. Es mi trabajo poner mi fe exclusivamente en Cristo y confiar que la ley del Espíritu de vida en mí, que no soy yo, que no es la fuerza de voluntad, no es la teología, no es todas las cosas que puedo encontrar en mí mismo, es la vida sobrenatural de Dios levantándose en mí y haciendo por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Pero habrá cierta cosa que usted como creyente tiene que hacer. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Piensen en lo que acabo de preguntar. Ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena. Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. Mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz. Él es la única respuesta. Trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Muy bien, ya estamos de vuelta. Cuando Satanás viene contra uno como creyente, con algo que sea malo, algo, un obstáculo, pecado, ¿qué es lo que usted como creyente puede hacer? Usted ya lo describió. No hay nada que se puede hacer aparte de expresar fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. No hay nada más. Señor, mi fe no está en mí. No está en mi habilidad, no está en mi educación, mi diploma, no está en mi talento, no está en mi iglesia. Se encuentra en ti. Y lo que tú has proveído para mí en el Calvario, ese es mi trabajo. Eso es lo que yo debería estar haciendo. El Señor me dijo que me asegurara de que Jesucristo y el crucificado fuese el ancla de mi alma. Amén. Ese es el ancla. No yo. Así es. No yo. Ni siquiera la iglesia. Sino Jesucristo es el ancla. Y yo he visto eso, no estoy diciendo que eso es lo que todos los demás deben hacer, eso es entre ustedes y el Señor. Pero
eso ha traído victorias inmedibles. Una pequeña declaración. Sí. Que Jesucristo es el ancla de mi alma. Y bueno, recuerdo en este mismo lugar aquí, tal vez fue hace 20 años, que usted hizo la declaración sobre la cruz. ¿Y qué fue? Y el objeto de la fe. Sí, así es. El objeto de mi fe es la cruz de Cristo. Correcto, y ese es el aspecto más importante. Tenemos que entender el evento del Calvario y lo que proveyó para nosotros. Y tenemos que ir a eso. La mayoría de la gente que sintonice el programa sabe que tengo cáncer. Es etapa número 4. Cuando miramos la escritura, encontramos que la misma respuesta para el pecado es la misma respuesta para la enfermedad. Él me ha perdonado de todas mis iniquidades. Él me ha sanado de todas mis enfermedades. Entonces, mi respuesta al batallar esta batalla todas las mañanas es que, Señor, te doy gracias por los doctores que me están asistiendo. Te doy gracias por la sugerencia que he tenido en lo que se refiere a la dieta. Pero mi fe no se encuentra en lo que estoy haciendo. Mi fe no se encuentra en los doctores o los procedimientos de la medicina. Yo te digo a ti que mi fe está en aquel que me amó y se entregó por mí, que llevó mis dolores, que ya ha cargado mis dolencias. El objeto de mi fe. El objeto de mi fe es Cristo y lo que Él hizo por mí en el Calvario. Y en eso estoy contando. Estoy agradecido por todo lo demás, pero no estoy poniendo mi fe en nada de eso. No estoy viajando con eso. Esa es una batalla que estoy pasando todos los días. La gente que necesita paz en su mente puede pasar el mismo proceso. Señor, mi fe no está en lo que yo puedo proveer para mí mismo. Mi fe está en el hecho de que Cristo se convirtió en mi Salvador en el Calvario. Usted puede verlo eso una y otra vez. Entonces yo recibo lo que Cristo ha provisto simplemente por fe, Así es. por lo que Él hizo en la cruz. El nuevo pacto es un pacto de fe y gracia. Dirían algunos, bueno, eso solo son obras. Eso no son obras, esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Cuando decimos la palabra responsabilidad, volviendo a lo que el Espíritu Santo le habló a su corazón, voy a mostrarte algunas cosas del Espíritu Santo que no conoces. Para mí todo viene y vuelve a que aquel que tiene oído oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Hay verdades que el Espíritu Santo debe de enseñarle al creyente. Él lo acaba de citar. El hablar de que Él mostrará. Juan 16. ¿Qué fue lo que Él dijo ahí? Que todo del Padre, todo lo que pide es mío y yo te lo mostraré a ti. Y 2 veces en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, perdón. Así que les animo a que estudien el 2 capítulo de Primera de Corintios y también en el libro de Juan, porque el Espíritu Santo en Primera de Juan dice la unción que habéis recibido de Él, que no necesitamos que nadie nos enseñe, está puesta en el creyente. Es una unción que está dentro, no una unción encima de, que es el bautismo del Espíritu Santo como lo enseñamos, sino que esa unción adentro es ese maestro que tenemos adentro y tenemos la responsabilidad de hacer ¿qué? De aprender de él. Sí. Y no solamente la responsabilidad, sino el privilegio como creyente en Cristo de escuchar de él. Podemos oírlo porque somos sus ovejas y conocemos su voz. 1 de Juan capítulo 15. Así que cada creyente en Cristo tiene la capacidad y el privilegio de escuchar del Espíritu Santo. La pregunta que debemos hacer es ¿por qué es que no hay más creyentes que escuchan su voz? ¿Qué es lo que le sirve de obstáculo al creyente de escuchar las cosas que el Espíritu Santo tiene que enseñar? ¿Y qué es eso? La carne. Sí. Hay cosas en nosotros que resisten al Espíritu, que guerrean en contra, y de hecho estamos leyendo acerca de la carne en el capítulo 7, versículo 23. Estamos leyendo acerca de acuerdo a Pablo, cada verbo está en el presente, es algo continuo. Correcto. La ley de mis miembros
versus la ley de mi mente, que es nuestro deseo y fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué es la ley de mis miembros? La ley del pecado y muerte, batallando contra la ley de mi mente. Entonces, ¿cuál es la ley de nuestra mente, nuestra fuerza de voluntad? ¿Cuál es la fuerza de voluntad? Es el deseo de hacer el bien, pero no lo podemos lograr porque tenemos esta guerra entre las leyes que están venciendo nuestra voluntad. La mayoría de cristianos, yo no creo que quieran tener un cristianismo en el que esta oposición es constante. Tratamos de crear la mentalidad occidental del cristianismo que, bueno, ustedes pueden vivir por encima de todo eso. Y eso simplemente no es un hecho. Hay 4 leyes listadas aquí. La ley de Dios conforme al hombre interior, la ley de la mente, la ley del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, y están en estos pasajes, pero yo tenía otra en mi enseñanza del versículo 21, y eso es la ley de la oposición. Queriendo decir que la oposición es constante, interna y externamente es constante, y si usted no está firme en ese Señor crucificado, si no depende usted de Él, si usted no está dependiendo de Él, confiando en Él 100% de las veces y por lo que Él ha hecho por usted, esta oposición va a derrotarlo. Y Dios va a permitir que lo venga a derrotar para enseñarle que usted necesita ser dependiente. Cuando su fe esté total y completamente en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz, luego entonces el Espíritu Santo puede comenzar a obrar en su vida. Correcto. Y le dará la victoria sobre ese problema. Hay gente allá afuera ahora mismo que está luchando con nicotina, o pornografía, o alcohol, o drogas de alguna naturaleza. Y tal vez una docena de otras cosas que pudiéramos nombrar. Pero la manera para que se obtenga la victoria es poniendo su fe exclusivamente en Cristo. El objeto de la fe es Jesucristo y el crucificado. Luego el Espíritu Santo, que es Dios y que puede hacer cualquier cosa, comenzará a obrar a favor de esa persona porque no estará funcionando de acuerdo a la carne, sino que funcionarán de acuerdo a la palabra de Dios. Una de las cosas cuando aprendemos a funcionar de acuerdo a la palabra de Dios, algo que sucede, estoy pensando en 2 lugares de parte de Pablo, a veces él nos muestra qué no hacer o qué hacer cuando llega la tentación. Pablo dice, yo no trato como alguien que golpea el viento. No estoy peleando inútilmente como alguien que simplemente está golpeando el Bien dicho, viento. sí. Él dice, yo sé cómo pelear. Y después dice en el próximo versículo, yo mantengo a mi cuerpo bajo sujeción. Así que él está muy alerta de qué hacer y qué no hacer. El Espíritu Santo tuvo que mostrarle eso. No solamente en 1 Corintios capítulo 9, sino en Colosenses, en el libro de Colosenses capítulo 2, él termina el capítulo 2 diciendo lo siguiente, hablando de las prácticas que se estaban enseñando y aún hoy en día. El asceticismo es lo que muchos creyentes usan para negarse de cosas buenas o hacerse daño a su propio cuerpo al punto donde se golpean, pero esto llega al tiempo de la reforma. La gente trata de eso para pararse de pecar, el negarse a ciertas cosas para que no pequen. Y eso es lo que Pablo dice al final del capítulo 2 de Colosenses. Y dice, y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor. En el capítulo 2, versículo 23, algún contra los apetitos de la carne. ¿Se está haciendo eso hoy? Sí, se está haciendo hoy. No tenemos el tiempo de entrar en todo eso, ya que nos encontramos con cosas que hasta son un poco graciosas, Adelante, no que sean graciosas, ¿no? Tenemos tiempo. Bueno, hay creyentes, cuando estábamos tomando los estudios de maestría y habían personas que se iban y se distanciaban de la sociedad por ciertas horas para tratar de alguna manera entrar a la puerta de la santificación. Y también escuché una de las iglesias más populares de Estados Unidos, mi cuñada de hecho asiste, que si un creyente tiene una atadura, hay una habitación donde ellos pueden entrar y pasar tiempo ahí para una cantidad de tiempo.
¿Y qué tiene que ver esa habitación para...? Es un ministerio de liberación. Usted pasa tiempo en esa habitación, hora y hora, y cuando usted sale se supone que debió de haber sucedido algún tipo de experiencia. Y Pablo está peleando contra todo eso. ¿Realmente hacen eso el día de hoy? Sí, es otra manera de asceticismo. Y Colosenses 2, Pablo trata con el legalismo, trata con el asceticismo claramente, pero esta declaración es muy peculiar en la Biblia King James. Pero dice en humildad y en duro trato del cuerpo, pero en otra traducción dice Pablo, o dice lo siguiente: he aprendido a no solamente lo que funciona, sino también lo que no funciona, y significa lo siguiente, que no tiene valor. No Correcto. tienen valor para detener esos apetitos de la carne. Así es, correcto. Queriendo decir lo siguiente, iglesia, no funcionan. Así es. No Sí, funciona. correcto. Usted no puede. Pero no les gusta escuchar eso, ¿cierto? No, usted no puede usar la carne para arreglar la carne. Sí. No se Y usted puede. lo dijo correctamente, no nos gusta escucharlo. Usted puede poner esos papeles en una maleta y tirarlo en el océano, puede también hacer lagartijas como a algunos les gusta hacer, puede ir a ver a un consejero, puede ir a ver a un psiquiatra, puede hacer todas esas cosas en la carne para tratar de arreglar la carne, pero no va a arreglar la carne, no funcionan. Correcto. Pablo lo dijo, lo traté. Y si alguien tenía algo de qué gloriarse, era yo era un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, pero no funciona. Yo tuve que perderlo todo para ganar lo que la cruz tenía para mí. Sí. Filipenses 3, Pablo dice esas cosas cuando él dijo que tuvo que soltar esas cosas y esas cosas que fueron pérdidas para mí, no solamente que los soltó, sino que él los vio como dañosos. Y eso es importante. Estos esfuerzos que estaba haciendo para agradar a Dios y para ganar la victoria, él no los miraba equivocados, sino que los miraban Hacían dañosos. dañinos. Dañaban el designio de querer ser libre. Y aún la iglesia insiste en sus propios métodos, aparte de fe simple en la cruz. Un parte grande que tenemos es que la iglesia de hoy no son personas de la palabra, son personas del teléfono, del internet, son personas que están pasando horas viendo cosas que no tienen ningún negocio haciéndolo y escuchando cosas, pero para vivir, no estamos hablando de una ley aquí, estamos hablando para vivir una vida cristiana exitosamente, tiene que estar en esa palabra, tiene que permitir que esa palabra esté que le penetre a usted y permita que las cosas que dijimos ahora sean ciertos, Eso es cierto, pero tienen que entenderlo. pero ni están en ella, Eso es cierto también. ni están en la palabra. Y esto es donde fe viene por oír y oír la palabra. En todos mis años de haber crecido en la iglesia, jamás había escuchado ni un solo mensaje en lo absoluto con respecto a lo que estamos enseñando el día de hoy. Nada. Bueno, en los círculos pentecostales, lo dudo que lo hubiera escuchado. Puedo dudarlo, no lo escuché. Lo dudo que lo hubiera escuchado, pero sí hemos encontrado escritos de hombres y mujeres que entendieron esto y aún hoy lo entienden. Se encuentra ahí, pero este es otro pensamiento. Hermano Swagger, lo que no estamos creyendo no podemos ver. Lo pudo haber escuchado, alguien tal vez se lo enseñó. Bueno, ¿será caso de ignorancia en vez de incredulidad? No puede escuchar. Hay un velo sobre su mente y 2 Corintios 3, si usted piensa que usted puede ganar por hacer ciertas cosas, que el movimiento pentecostal ha nacido de eso y ha predicado por años, usted no puede escuchar fe y gracia, no puede escucharlo. Pablo diría que cuando la ley se lee hoy hay un velo sobre la mente, no lo puede escuchar, no lo puede ver. Y aun si alguien se lo dijera, usted está tan sordo espiritualmente, no puede escuchar lo que tiene que escuchar. Hasta que Dios haga algo para humillarnos, hasta que Dios haga para que nos bajemos a donde estamos dispuestos a decir, está bien, tal vez hay unas cosas del Espíritu Santo que yo no sé. No podemos escucharlo. Es la verdad espiritual.
nuestra incredulidad, aparte de las obras, ha endurecido nuestros corazones a la verdad de cómo obra Dios. Y es una forma de incredulidad. Entonces, su insistencia de poder orar por todo problema que tenemos también hubiera sido un problema en el sentido de que le hubiera causado una inhabilidad de escucharlo. Aun si se lo dijeran y lo escuchó y lo pensó, la habilidad de escuchar verdades espirituales depende en la habilidad del corazón para escucharlo. Sí. Bueno, usted puede ir a un servicio, a un avivamiento, a un campamento y tener hombres y mujeres de Dios que oren por usted y tener un encuentro poderoso con el Señor y tener un mover del Espíritu Santo poderoso. Todos lo hemos vivido. Hemos tenido momentos donde el Señor se movió en el altar de una manera profunda. Pero cuando usted se despierta la próxima mañana y tiene que vivir la vida y tiene que, no siempre está en esa campaña, no siempre está en el avivamiento. El mensaje de la cruz, su mensaje nos enseña cómo vivir diariamente. No vivimos de montaña en montaña. No vamos constantemente a estar en ese tipo de ambiente. No vamos a tener ese tipo de cosas. Así que yo no quiero desacreditar lo que Dios puede hacer a favor de alguien en un altar, porque sí, Él puede encontrarse Seguro, con alguien sí. poderosamente. En el altar hemos visto cuando la gente ha sido sanada divinamente, libertada de diferentes cosas, pero después tienen que aprender a caminarlo, tienen que aprender el encuentro con el Espíritu Santo propiamente. Eso no es todo, sino que tienen que aprender a hacerlo. Y el que ha aprendido del Espíritu Santo va a saber por qué Dios hizo lo que hizo. No es porque fui al altar. Correcto. Fue por lo que Cristo hizo en el Calvario 2000 años atrás, que me abrió la puerta para mi sanidad, mi liberación. Tal vez usó un pastor, un punto de contacto para sanarlo. Tal vez pudo usar un servicio del altar en ese momento. Se da cuenta de que Él murió 2000 años atrás para recibir. Pero así como Pedro con el mendigo en el templo de la hermosa, no nos mira a nosotros, y ese es el problema con la gente de la iglesia cuando él tiene éxito. Mira a nosotros. No, Pedro dijo, no los mira a nosotros, como que si tenían la santidad, ese poder. Ese cojo fue sanado, pero a través de Cristo y a través de su nombre le ha dado esa sanidad ahora que él lo está viendo. Y eso es lo que el hombre espiritual va a entender de estas actividades espirituales. Pueden ser puertas, pero ciertamente no son los medios de la sanidad y la victoria y la Correcto. liberación. El otro día, Joseph, estábamos hablando acerca de hombres de Dios que Dios ha usado poderosamente en sanidad divina. John G. Lake y F.F. Bosworth y Raymond T. Ritchie y todos ellos. Y el hecho de que queremos que Dios nos use de esa manera, pero cuando hablamos de alguien como Smith Wigglesworth, que dijo que tenía gran fe. Bueno, ¿qué significa eso, el tener gran fe? ¿Qué significa esto verdaderamente? Y creo que es importante el enfatizar que no se trata de simplemente el tamaño de lo que él creía, que le creía a Dios por algo grande, sino en quién él tenía su fe. Eso era lo importante. En dónde estaba anclada su fe, esa es la clave, no simplemente, algunas personas dicen, bueno, si usted tiene suficiente fe va a haber este milagro o aquel milagro, pero se trata más de en dónde está mi fe, en qué estoy creyendo, y esa es la clave para ver ese tipo de cosas. Usted tiene la razón. La fe es simplemente creer, simplemente creer. Pero no solamente, sí es creer, pero es creer en qué. En lo correcto y adecuado. En lo correcto. Y ustedes dos han enseñado bastante y es muy importante acerca del objeto correcto de la fe, porque en ciertos círculos dicen yo tengo fe en mi propia fe y la fe está en su fe. Y aún un maestro dijo Dios tuvo que tener fe en su fe para crear el universo. Bueno, eso no es fe en nuestra fe, sino fe en el objeto correcto, fe en lo que Jesucristo logró en el Calvario. Eso es lo que es tan importante y ese es el componente que hace falta en mucho del mundo carismático pentecostés. Y hablando después de que lo que sucede después de ir al altar, y aún en el texto, hermano Swag, en una declaración que usted dijo que,
la carne puede desear cosas, el Espíritu Santo adentro de usted que no, Él no quiere. Sí, definitivamente. Y si alguien me está escuchando, está pensando que cualquier persona aquí se mira a sí mismos como que ha pasado todas las pruebas, que ya lo conocemos todo, eso no es cierto. Y es por esa declaración, la carne. Jesús le dijo a sus discípulos la noche de su prueba: velar y orar siempre, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa declaración, la carne va a querer lo que el Espíritu Santo no quiere a veces. Y es lo que dice: yo miro otra ley en mis miembros que está guerrando contra la ley de mi mente. La ley de la mente es desear la voluntad de Dios en mí, pero la carne es débil. Y cuando nos levantemos mañana, lo que Pablo está diciendo es que le estoy enseñando esto para que nunca dejen la cruz. Les estoy Correcto, enseñando sí. esto para que cuando, como usted dijo antes, cuando llegue la tentación, va a entender por qué necesita agarrarse de la cruz más fuerte que nunca, si esa es la palabra correcta, más fuerte. Tenemos que ver, porque hay este tipo de fe que se puede enseñar. Usted le llama el cristianismo de McDonald's porque manejamos por la ventanilla, agarrar lo que necesitamos, pero todo el tiempo la parábola del sembrador nos enseña que es como una semilla y que tiene que crecer, y a veces esa parábola nos enseña que a veces le enseñamos este mensaje y Satanás viene por la palabra, y porque no había raíces y no había crecimiento, fueron arraigados cuando vino persecución o problemas y fueron ofendidos y desecharon lo que creyeron. No sucede de la noche a la mañana. Dios no trabaja Claro que de esa no. manera. Sí. En el primer capítulo del libro de los Salmos dice que somos como un árbol plantado cerca de las aguas, que las frutas llegan a su tiempo. Y con el mensaje de la cruz, tenemos que ver que van a haber tiempo que Él va a permitir que mire el gigante, el adversario, y ese es el yo. Usted tiene toda la razón, no llega rápido ni fácilmente. Sí. Hay una madurez que debe de ocurrir en la fe. Pedro habla de esto, de esa prueba para ver si nuestra fe es genuina. Y eso es algo común. Escuchamos la verdad y luego esa fe que llega como resultado de escuchar la verdad debe de madurar. Joseph lo dijo muy bien en la parábola del sembrador. Es una imagen exacta de la madurez de la fe. No estamos hablando de más fe, estamos hablando de la fe correcta en lo correcto. Y mientras usted está firme en lo que está ahí, la madurez de lo que usted cree puede traer un efecto más fuerte. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que usted está aprendiendo a permitir que ese Espíritu que vive dentro de usted, que llegó durante la salvación, que le traiga la vida que Cristo prometió. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero si pensamos que todo bien, no me golpeé, si pensamos que todo va a ser fácil, Es mucho más fácil de lo que cuando comencé. pero es en la manera como lo hemos tratado en el pasado, era imposible. No simplemente era difícil, era imposible. Pero Sí, ese es un hecho. una vez que usted pone sus pies en la dirección correcta, Y es fácil. ligero es mi yugo y mi carga ligera. Así que ahí está esa prueba. Voy a yo agarrarme de esa fe. Voy a confiar de que cuando todo lo que veo frente a mí parece desboronarse. Veamos al apóstol Pablo en 2 de Corintios. Hay una lista de cosas que él sufrió. Nosotros no predicamos eso. ¿Saben? Pero 4 veces o 5 veces fui azotado y casi pierdo la vida. En naufragos, en
una lista entera y todos eran pruebas. Incidentalmente, cambiando de tiempo un poco, se nos está acabando ya el tiempo, pero Sí, Señor. se suponía que debíamos comenzar a imprimir el día de hoy para Vietnam. Y estaba cuestionando a cierta gente al respecto. Me dijeron, tiene que recordar, hermano Sawyer, que es un país comunista. Y lo es. Así Es es. un país comunista. Pero pensar qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho Alabado Dios, sí. es algo increíble. Lo es, lo es. Y si hay oposición, estamos llegando al último minuto, 2. ¿Por qué no nos dirige en oración por ese problema? Es una batalla de fe y la palabra de Dios es lo único que puede llevar a la gente al conocimiento de lo que hemos estado hablando hoy. Padre Celestial, gracias por tu Señor. gracia, por tu gracia. Te damos alabanza, Señor. Señor, estoy pidiendo, orando que la Biblia, como tú nos has instruido para que lo hagamos, que pueda resultar en un número incontable de vidas cambiadas por el poder de Dios. Sí, Señor. En el principio fue la palabra y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él hizo todas las cosas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Tú eres más fuerte que todo el poder comunista. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús. que muchas almas sean salvas como resultado de esta Biblia. Estoy pidiéndote a ti que bendigas a la gente que ha hecho todo esto posible, para que todos esos múltiples miles sean puestos en las manos de ellos. Y gracias por lo que has hecho, por los milagros que tú has hecho hasta ahora. Y Señor, estamos pidiendo un gran mover de Dios en Vietnam. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya, qué pensar. Jesús trajo salvación, victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado ataquen, que la gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Y Señor, abre las puertas que están cerradas. Y te damos gracias por lo que tú has abierto. Y te lo decimos todo en el poderoso nombre de Jesús, dándote la alabanza y la gloria. Amén y amén. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.